si no... Venga, compañero, que aquí se está peleando la educación del pueblo. Y venga, y venga, y venga, compañero, que aquí se está peleando. Me llamo Estela Muñoz y tengo 14 años. Soy Ángel Camacho y tengo 16. Carlos Gallardo Muñoz y 16 años. Mireia Sintes Masip y tengo 17 años. Me llamo Gemma García y tengo 17 años. Pues el instituto, a raíz de toda la masificación en las aulas y el descontento general que teníamos, porque por ejemplo, cuando se rompe un cristal, en vez de poner otra ventana, ponen un cartón para taparlo, ¿sabes? A ver, esto pues acaba cansando. Y nos reunimos unos alumnos en la asamblea de estudiantes y decidimos crear un AES propio en el Pasiar. Entonces hicimos la primera asamblea y decidimos ocupar el pasado jueves 13 de octubre entre profesores y estudiantes. Los profesores hicieron una junta y en esta junta pues decidieron apoyarnos. Entonces hubo 43 profesores que nos apoyaron en la ocupación, 7 se abstuvieron y 3 se negaron a darnos apoyo. Y en la ocupación fueron 16 profesores que se quedaron con nosotros y en total fuimos 38 alumnos que nos quedamos a dormir en el centro. Que tenemos que luchar por nuestro futuro. O sea, que están Y completamente... que están orgullosos de lo que estamos haciendo. están orgullosos. Sí. Sí, que claro, que al fin y al cabo el futuro somos nosotros y si el futuro que se nos plantea está en negro, pero lo único que podemos cambiar somos nosotros. Ocupamos el instituto desde las 7, cerraron las puertas y ya estábamos todos dentro. Hicimos aulas de estudio, o sea, fue como una ocupación a la japonesa, digamos. Y entonces nos hicimos varias charlas y esto para discutir sobre temas de política, 15M y todo este movimiento. Y a la mañana quedamos todos los que habíamos ocupado la puerta para hacer como un recibimiento a los que no se quedaron, intentar que seamos más en la próxima ocupación o en las próximas acciones que hagamos. También hicimos 2 caceroladas, una a las 6 y otra a las 9. Y la gente que nos quería apoyar, pues también acampó delante del instituto. Pues la verdad es que es incómodo porque tienes con sacos de dormir en el suelo y hace frío. Porque a pesar de que en el hora que nos quedamos estaba tiene como una lona que es así, porque como es el gimnasio, está blanca pero no deja de ser suelo. Encima hacía un montón de frío, por ejemplo un montón de gente, ahora estamos resfriados con anginas, pero bueno que... Mosquitos, muchos mosquitos. Pero bueno que estuvo bien. Porque lo que vamos es a ocupar y a quejarnos, ¿no? No es un impedimento, Exacto. la comodidad. Exacto. Pues el futuro de momento, en las próximas asambleas que hagamos, se debatirá un poco lo que haremos, pero no se descarta ninguna ocupación más. O sea, posibles acciones, cortar Hay un montón calles... de propuestas Sí. y entre ellas ocupar una vez al mes, hacer ocupaciones temporales y no sé, tienen que hacer muchas asambleas todavía y tenemos Las que saber. propuestas están en pie. En las Exacto, asambleas están en el pues se aire. debate y se Y aprueba. se aprueban aprendiendo del 15. Nadie es líder aquí, todos tenemos el mismo voto y voz. Sí, sí. A partir de la asamblea de Cornellá Claro. empezamos un poco, o sea, nos organizamos en comisiones para mover un poco esto y nos reuníamos, aparte de las asambleas en general, las asambleas de comisiones, para comentar cómo iba todo para la ocupación ya. Una asamblea. Mañana la asamblea de acampada con Cornellà. Entonces, para plantear una asamblea para que la gente se motive más. Entonces he dicho que mañana no podemos, yo no puedo y tenemos la asamblea encima. Entonces he dicho de ahora cuando nos coja el micro, proponer una asamblea el sábado que viene a las 5 en Plaza Cataluña, de estudiantes de secundaria para promover esto. Vale, guapo. Venga, compañero, que aquí se está peleando.
peleando la educación del pueblo. ¡Y venga! ¡Y venga!